Bueno, Gonzalo, en este Twitter el presidente de la calle Pou hace referencia también a temas ambientales que serían lo que están afectando el avance a un ritmo no esperado del acuerdo Mercosur-Unión Europea, el tema, por supuesto, de la pandemia que queda por resolver y también aspectos que tienen que ver con el procedimiento. Gonzalo, bueno, ¿qué lectura se hace de esta información primaria que ha hecho pública el presidente de la calle Pou hace minutos? Buenos días. Buenos días, Martín. Mucho gusto de estar con ustedes en el programa. Bueno, a ver, el tema de la negociación con la Unión Europea siempre ha sido compleja, ¿no? Empezamos básicamente en el año 99 y estamos en el 2020 y prácticamente, a pesar de que estamos en una posición más avanzada, seguimos hablando de un acuerdo que no se terminó, ¿no? Yo creo que el tema de los tiempos han sido muy largos y del lado del Mercosur creo que también me parece que llega el momento de un poco lo que trató de hacer el presidente, poner en la cancha de la Unión Europea si la Unión Europea realmente quiere cerrar el acuerdo, ¿no? Que básicamente, o mejor dicho, pasar por el proceso de revisión de textos y después su ratificación, ¿no? Porque por momentos llegan esas señales que generan muchas dudas, ¿no? El año pasado, si ustedes recuerdan, cuando el acuerdo se estaba cerrando, tuvimos las mismas críticas por temas medioambientales de Macron, ¿no? Y yo creo que muchas veces también lo que pasa, Europa está enfrascada en una suerte de laberinto político y económico por muchas razones. El tema de la pandemia, el tema de la ayuda a los países que sufrieron más la crisis, el tema del presupuesto europeo. Los europeos hacen un presupuesto por 7 años y ese presupuesto se está negociando ahora y ahí hay muchos actores, por ejemplo los agrícolas, que están pidiendo más dinero de ayuda previendo que el acuerdo se cierre, porque después que este presupuesto se cierra por 7 años, después es muy complejo poder anexarle partidas. Entonces hay actores agropecuarios relacionados con el agro que están pidiendo más dinero pensando que este acuerdo va para adelante, ¿no? El tema del liderazgo político, Angela Merkel seguramente la última vez que se presente. Y bueno, y también el tema medioambiental en Europa pesa mucho, quizás en Latinoamérica no, pero pensemos que todo lo ambiental en Europa tiene un peso muy fuerte desde el punto de vista del electorado. Los gobernantes hablan muy fuerte el discurso relacionado con los temas ecológicos porque obviamente es un tema que tiene un impacto electoral y estamos ingresando en una campaña electoral también en Alemania, ¿no? Con lo cual a veces también quedamos en medio del fuego cruzado de las campañas electorales de los países o de situaciones como le pasó a Macron el año pasado con el avance de los chalecos amarillos en París, ¿no? Entonces creo que también hay que analizarlo desde todo punto de vista. Lo que sí es importante es que el acuerdo está prácticamente en una velocidad muy lenta, casi que punto muerto, ¿no? Y no es lo que sucede a veces con otros acuerdos que la Unión Europea cierra. Claro, y más allá de la posición de Uruguay, que claramente a partir de lo que son este tipo de acciones es la de avanzar en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ¿cuánto incide, por ejemplo, la posición que hoy tiene Argentina y la situación política en la que hoy está Argentina, teniendo en cuenta que es uno de los socios comerciales importantes, naturalmente, dentro del bloque Mercosur? Acá dos cosas, ya que aprovechaste de mencionar el tema del Mercosur, ni que hablar de cómo está el tema planteado medioambiental y está el tema de Brasil. Brasil ha salido a aclarar también que el acuerdo adentro tiene medidas de protección medioambiental, que si algún país las incumple, ataca ese propio tratado entre ese país y la Unión Europea, con lo cual hay medidas formales y legales para atacar el tema medioambiental. Para el caso de Argentina, que tú decís, y toda la situación que Argentina tiene, y que difícilmente Argentina quiere avanzar en el acuerdo, es la manera de encapsular a la Argentina en esta negociación, y que bueno, el tratado va a funcionar si los países lo ratifican. En el caso del Mercosur, si la Unión Europea lo ratifica, y Uruguay, Paraguay y Brasil lo ratifican, el acuerdo puede funcionar perfectamente para las tres partes, y no para Argentina. O sea, existen caminos intermedios para que si Argentina no quiere una ratificación del acuerdo, obviamente que encapsular esa situación y que no afecte al resto de los países en la negociación y el final del tratado, ¿no? Claro. Gonzalo, este es un acuerdo importante por muchos aspectos. Uno de ellos, como tú mencionabas al pasar, el capítulo agrícola, que en Europa ha generado una sensibilidad importante por parte de productores, por ejemplo, franceses, irlandeses, y aquí en el Mercosur la expectativa de mejorar el acceso para algunos productos. Caso, por ejemplo, la carne con una cuota de
casi 100.000 toneladas. Sí, a ver, acá nosotros tenemos que ver el tratado, recordemos siempre que los tratados es una puerta de va y ven, ¿no? Y nosotros muchas veces cometemos el error de vernos solamente desde nuestro lado hacia allá. Acá en el tratado hay algo muy claro, la Unión Europea quiere llegar con sus productos industriales y nosotros queremos llegar con sus productos agropecuarios. Y no es solo que la Unión Europea sabe que no es competitivo en muchos sectores, sino nosotros, y cuando digo nosotros, Brasil principalmente y Argentina, saben que no son competitivos desde el punto de vista industrial. Entonces, tenemos un acuerdo que por cierto momento las partes parecen quererlo, pero no. Y por eso creo que vienen estos frenazos en algún momento, porque para países como Argentina y Brasil implica abrir gran parte de su industria. Y cuando hablamos del sector agrícola, recordemos que toda la negociación que el Mercosur hizo prácticamente llega a un nivel de afectación del mercado europeo de no más del 3%. Con lo cual es muy difícil comprender también voces del otro lado cuando se dice, bueno, a partir de este acuerdo el negocio agrícola en Europa tiende a desaparecer o va a haber un grado de afectación enorme de los productores. Pensemos que lo que el Mercosur consiguió de ingresar a la Unión Europea no es más del 3% del mercado europeo. O sea, es difícil pensar que una industria quiebre porque alguien ingrese en su mercado un 3%, ¿no? Entonces, acá hay la discusión es mucho más compleja porque nosotros miramos hacia el lado de ellos por los productos agrícolas, pero ellos también nos miran a nosotros por las restricciones que ponemos del punto de vista industrial y que nos cuesta avanzar en el acuerdo. No son solo los europeos los que demoran en esta situación, creo que nosotros Gonzalo, también, ¿no? Claro, Gonzalo, la última consulta. Si tenés que arriesgar una opinión con respecto a lo que puede ser el acuerdo Mercosur-Unión Europea, de acuerdo al escenario que hoy está planteado, y a este primer comentario que se conoce luego de de este contacto entre el presidente pro tempore del Mercosur y la canciller alemana, ¿ves como poco probable, digamos, o sos menos optimista de que se alcance un acuerdo Mercosur-Unión Europea? La verdad que, bueno, hace mucho tiempo que salgo en tu programa y siempre he sido optimista con el acuerdo y con el tratado final. Realmente, si me preguntas ahora, no soy tan optimista, lamentablemente, y creo que acá hay un tema de timing y momentos. Hoy tenemos a Lacalle como presidente pro tempore del Mercosur y a Merkel en la Unión Europea. O sea, el momento es de acá hasta fin de año. Después de fin de año, cuando esa presidencia rote en la Unión Europea, bueno, ahí estaremos en otro mundo totalmente diferente y seguramente Merkel quizás ya esté su retirada saliendo de la política, ¿no? Lo cual va a generar un gran vacío de liderazgo en Europa y va a ser muy difícil con quién nos comunicamos para poder cerrar el acuerdo, ¿no? Va a haber un antes y un después de Angela Merkel y eso lamentablemente creo que nos puede llegar a impactar. Si no avanzamos en estos 5 meses que quedan, creo que son vitales. Si no, después va a ser muy difícil poder cerrar el acuerdo. Gonzalo Leggini, especialista en el área de integración internacional y comercio, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. En instantes vamos a estar hablando de dinero. La pandemia, el coronavirus, comenzó aquí en Uruguay el 13 de marzo. Naturalmente eso generó que mucha gente de manera espontánea comenzara con acciones de solidaridad, con gestos, más que gestos, con cosas que tienen que ver con la solidaridad. Dentro de lo que fue, por ejemplo, la actividad agropecuaria, entre otras cosas, un grupo de productores de durazno, de la séptima seccional allí de La Paloma, se juntaron, reunieron un grupo de ganado que comercializaron en Plaza Rural. Y ahora está bueno poder conocer qué pasó con ese dinero, qué destino tuvo ese dinero. En instantes vamos a estar hablando de este tema, entre otras noticias que vamos a compartir con todos ustedes hasta las 13 horas.